Y si fueras capaz de estar en paz incluso cuando nada sale como esperabas, detente un segundo en esa pregunta, porque en ella se esconde casi todo lo que vas a escuchar hoy. Piensa en tus días difíciles, te despiertas cansado, algo se tuerce en el trabajo, alguien te decepciona, y tu mente repite la misma promesa de siempre. Cuando esto se calme, cuando tenga más, cuando todo encaje, entonces seré feliz. Pero ese momento nunca llega, y mientras lo esperas, la vida real, la de hoy, se te escapa entre los dedos. Aquí quiero darle la vuelta a todo esto. Hay algo que los estoicos comprendieron hace 2000 años. La felicidad no depende de lo que pasa fuera de ti, sino de lo que haces con lo que pasa dentro. Lo que tienes por delante son 10 lecciones. No teorías antiguas para admirar de lejos, sino ejercicios que puedes practicar hoy mismo, con la vida que ya tienes. No necesitas cambiarla entera, solo necesitas cambiar dónde pones tu atención. Ahí está la puerta, así que respira. Empecemos. Capítulo 1. No todo lo que piensas es verdad. Un pensamiento puede sonar completamente convincente y aún así estar equivocado. Lo sabes porque ya te ha ocurrido antes. Has imaginado problemas que nunca llegaron. Has interpretado silencios como rechazo. Has sentido miedo por escenarios que después resultaron muy distintos de lo que esperabas. Sin embargo, cada vez que aparece una nueva idea inquietante, algo dentro de ti vuelve a reaccionar como si esta vez fuera diferente. Como si ahora tu mente tuviera pruebas absolutas, como si sentir algo con intensidad fuera suficiente para convertirlo en verdad. Ahí comienza una de las formas más silenciosas de perder la paz: confundir lo que ocurre con la historia que construyes alrededor de lo que ocurre. Imagina algo muy simple. Envías un mensaje importante por la mañana. Pasan 20 minutos y no hay respuesta. Luego 1 hora. Miras el teléfono otra vez. Nada. Hasta ese momento solo existe un hecho. Esa persona todavía no ha respondido, pero tu mente rara vez se conforma con un espacio vacío. Empieza a completarlo. Está molesta conmigo. Tal vez dije algo incorrecto. Ya no le importo. Seguro me está ignorando a propósito. En pocos minutos, una ausencia de información puede transformarse en una historia completa, con causas, intenciones y hasta un final. El problema es que tu cuerpo comienza a reaccionar ante esa historia, aunque todavía no sepas si es cierta. Sientes tensión. Cambia tu respiración. Te cuesta concentrarte. Revisas conversaciones antiguas buscando alguna señal que confirme lo que temes. Quizás miras cuándo fue la última vez que esa persona estuvo conectada. Cada nuevo detalle parece convertirse en una pieza de evidencia. Y cuanto más tiempo dedicas a pensar en ello, más real parece. Por eso necesitas aprender una distinción sencilla, pero profundamente liberadora. Una cosa es el hecho, y otra muy distinta es tu interpretación del hecho. El hecho puede ser: no me respondió. La interpretación puede ser: ya no quiere hablar conmigo. El hecho puede ser: mi jefe pidió hablar conmigo mañana. La interpretación: voy a perder mi trabajo. El hecho puede ser: mi pareja estuvo distante durante la cena. La historia: nuestra relación está terminando. A veces esas interpretaciones resultarán correctas. Claro que sí. No se trata de convertirte en alguien ingenuo, ni de decirte que todo estará bien cuando no tienes pruebas para afirmarlo. Tu intuición puede advertirte de algo importante. Una relación puede estar deteriorándose. Un problema laboral puede ser real. Alguien puede haberte faltado al respeto. La madurez no consiste en ignorar las señales incómodas. Consiste en no dictar sentencia antes de conocer los hechos. Tu mente tiene una tendencia natural a prestar especial atención a aquello que podría representar una amenaza. Durante gran parte de la historia humana, detectar rápidamente un peligro podía marcar la diferencia entre sobrevivir y no hacerlo. Pasar por alto algo agradable rara vez tenía consecuencias graves. Pasar por alto un posible riesgo podía resultar mucho más costoso. Esa inclinación hacia lo negativo sigue presente, solo que ahora no siempre aparece frente a un depredador o un peligro físico. Puede activarse por un correo electrónico, una mirada, un comentario ambiguo, una llamada perdida o el silencio de alguien. Así, una capacidad que alguna vez ayudó a nuestros antepasados a mantenerse alertas
puede hacer que hoy interpretes incertidumbre como amenaza. El objetivo no es luchar contra tu mente. Tampoco necesitas sentir vergüenza por pensar de esta manera. Tu tarea es mucho más práctica. Aprender a pedir evidencia antes de entregarles a tus pensamientos el control de tus emociones. Piensa en una mujer que envía un mensaje importante a alguien cercano temprano por la mañana. Al mediodía todavía no obtiene respuesta. Intenta continuar con su trabajo, pero revisa el teléfono una y otra vez. A primera hora de la tarde recuerda una conversación de la semana anterior y empieza a preguntarse si dijo algo inconveniente. Poco después ya está leyendo mensajes antiguos para encontrar una explicación. A las 5 imagina que la relación ha cambiado. A las 7 se siente rechazada. Nada de eso ha ocurrido fuera de su mente, pero durante 6 horas ha vivido emocionalmente dentro de una historia que siente absolutamente real. Entonces, cerca de la noche, aparece finalmente una respuesta. La otra persona había pasado el día acompañando a un familiar en el hospital. No estaba enfadada, no estaba alejándose, ni siquiera había tenido tiempo de mirar el teléfono. La situación externa duró unos segundos, un mensaje enviado y una respuesta retrasada. El sufrimiento interno ocupó casi todo el día. Tal vez alguna vez hayas vivido algo parecido. Quizás no fue un mensaje. Pudo ser un resultado médico que tardaba, una conversación pendiente, una entrevista de trabajo, una expresión en el rostro de alguien o una frase que comenzaste a analizar una y otra vez. La mente es una directora extraordinariamente creativa. Con unas pocas escenas incompletas, puede construir una película entera. El problema aparece cuando olvidas que estás viendo una película y empiezas a tratarla como un documental. Por eso, la próxima vez que aparezca un pensamiento capaz de alterar tu paz, no necesitas expulsarlo. Cuanto más desesperadamente intentas no pensar en algo, más espacio puede ocupar. Haz algo más sencillo. Detente por un instante y pregúntate, ¿qué sé con certeza y qué parte estoy interpretando? Quizás sabes que una persona no respondió. No sabes por qué. Sabes que cometiste un error en el trabajo. No sabes todavía cuáles serán todas las consecuencias. Sabes que alguien hizo un comentario que te incomodó. No sabes necesariamente qué intención había detrás. Esa pequeña separación entre hechos e interpretación puede parecer insignificante, pero cambia tu posición interior. Ya no estás atrapado dentro del pensamiento. Ahora puedes observarlo. En lugar de decir, esto va a salir mal, puedes reconocer, estoy teniendo el pensamiento de que esto puede salir mal. Parece una diferencia mínima, pero en la primera frase, el pensamiento gobierna la realidad. En la segunda, tú recuerdas que estás frente a una posibilidad, no ante una sentencia. Tampoco necesitas sustituir cada pensamiento incómodo por una frase optimista. Si tienes miedo, no hace falta repetirte que todo será perfecto. Si algo duele, no tienes que fingir tranquilidad. Puedes decirte algo más honesto. Todavía no tengo toda la información. Esto me preocupa, pero no sé cómo terminará. Voy a ocuparme de lo que sí puedo comprobar. La claridad suele ser más útil que el optimismo forzado. Con el tiempo, empezarás a descubrir algo importante. Muchos de tus pensamientos llegarán sin pedir permiso, pero no todos merecen quedarse a dirigir tu conducta. Algunos son recuerdos, otros son temores. Muchos son intentos de anticipar el futuro para sentir seguridad. Pueden ser escuchados sin ser obedecidos. Puedes sentir miedo sin convertir el miedo en una profecía. Puedes notar una sospecha sin transformarla inmediatamente en acusación. Puedes atravesar incertidumbre sin llenar cada vacío con el peor escenario posible. Esta práctica no hará desaparecer los pensamientos difíciles. Ese nunca fue el propósito. La libertad comienza en otro lugar, en el momento en que comprendes que pensar algo no te obliga a creerlo, y creer algo durante unos minutos no significa que debas construir tu vida alrededor de ello. Hoy, cuando notes que tu mente empieza a escribir una historia que te inquieta, vuelve a una sola pregunta. ¿Qué parte de esto sé realmente y qué parte estoy completando yo? No necesitas resolverlo todo en ese instante, basta con crear un poco de espacio, porque la libertad no empieza cuando desaparecen los pensamientos incómodos, empieza cuando ya no tienes que creerlos todos, y una vez que aprendes a mirar tus pensamientos sin dejar que cada uno decida por ti, aparece una nueva pregunta.
¿A qué cosas estás permitiendo entrar en tu mente durante todo el día? Porque incluso una mente capaz de observar sus propios pensamientos puede agotarse si entrega su atención a todo lo que intenta reclamarla. Y de eso hablaremos en el siguiente capítulo. Capítulo 2. Tu vida está donde pones tu atención. Son las 7 de la mañana. Todavía no has terminado de despertarte y ya estás escuchando un mensaje de voz mientras te cepillas los dientes. El teléfono descansa junto al lavabo. Antes de salir del baño revisas una notificación. Mientras preparas el desayuno, piensas en la reunión que tendrás más tarde. Comes de pie, mirando una pantalla. En el camino al trabajo respondes mensajes cada vez que tienes unos segundos libres. Durante una conversación recuerdas algo que olvidaste hacer. Cuando intentas concentrarte en una tarea, aparece otra notificación. La abres. Después recuerdas un correo. Luego vuelves a lo anterior, pero ya no recuerdas exactamente en qué punto estabas. El día continúa así. Vas de una cosa a otra, resolviendo pequeños asuntos, respondiendo, revisando, reaccionando. Por la noche has hecho muchas cosas. Sin embargo, si alguien te preguntara en qué momento del día sentiste que estabas realmente presente, quizá tendrías que pensarlo demasiado. Esa es una de las contradicciones más extrañas de nuestra época. Puedes tener un día completamente lleno y aún así sentir que casi no estuviste dentro de él. Estar ocupado y estar viviendo no siempre significan lo mismo. Durante mucho tiempo hemos aprendido a admirar la velocidad. Una agenda llena parece demostrar que eres importante. Responder rápido parece significar que eres eficiente. Hacer varias cosas al mismo tiempo se presenta como una habilidad. Incluso descansar puede producir culpa si ves que otros continúan trabajando, avanzando, publicando, viajando o construyendo algo. Poco a poco, puedes acostumbrarte a medir el valor de un día por la cantidad de cosas que lograste meter dentro de él. Pero existe otra pregunta que rara vez hacemos. ¿Cuánta atención estuvo realmente presente en cada una de esas cosas? Porque tu cuerpo puede estar sentado frente a alguien mientras tu mente ya está en la siguiente tarea. Puedes comer sin notar el sabor, escuchar sin escuchar de verdad, caminar por una calle conocida y llegar al final sin recordar casi nada del recorrido. Puedes incluso pasar tiempo con las personas que amas, mientras una parte de ti sigue respondiendo a algo que ocurre lejos de esa habitación. El problema no es solamente el teléfono. Tampoco se trata de convertir la tecnología en enemiga. La dificultad aparece cuando tu atención se acostumbra a fragmentarse tanto que ya no sabe permanecer. Cambias de una tarea a otra, de una conversación a otra, de una pestaña a otra, y cada cambio parece pequeño. Sin embargo, tu mente no siempre cambia de contexto con la misma limpieza con la que cambias de ventana en una pantalla. Existe un costo al pasar continuamente de una actividad a otra. Una parte de tu atención puede permanecer vinculada a lo que acabas de dejar. A esto se le suele llamar residuo de atención. Tal vez lo hayas sentido sin conocer el nombre. Terminas una conversación difícil e intentas trabajar, pero sigues repasando mentalmente lo que se dijo. Cierras un correo y comienzas a leer un documento, aunque parte de ti continúa esperando una respuesta. Interrumpes una tarea para revisar un mensaje y cuando vuelves, necesitas unos minutos para recuperar el hilo. No significa que seas incapaz de concentrarte. Significa que cada cambio exige algo de ti. Cuando repites ese proceso, decenas o cientos de veces, puedes llegar al final del día con una sensación extraña de agotamiento, aunque ninguna tarea, por sí sola, pareciera tan difícil. Por eso hacer muchas cosas al mismo tiempo no siempre significa estar aprovechando mejor el tiempo. Con frecuencia significa que estás dividiendo tu presencia en fragmentos demasiado pequeños. Ahora bien, sería injusto convertir esta idea en otro motivo para exigirte más. Hay etapas de la vida en las que no puedes reducir tus responsabilidades. Quizá estás cuidando a tus hijos, trabajando, atendiendo a tus padres, resolviendo problemas económicos y tratando de encontrar un momento para ti. Tal vez tu realidad exige que atiendas varios frentes a la vez. No necesitas una agenda perfecta ni horas de silencio para recuperar tu atención. Tampoco tienes que abandonar responsabilidades importantes para vivir con más calma. El cambio puede empezar en algo mucho más sencillo. Cuando hagas una cosa,
Intenta no añadir voluntariamente otras 5 si no son necesarias. Piensa en una comida cotidiana. Imagina que tienes frente a ti un plato que conoces bien. En una escena estás sentado con el teléfono al lado, comes mientras lees noticias, respondes mensajes y revisas un video. La comida desaparece poco a poco, pero al terminar apenas recuerdas su sabor. Quizá incluso te sorprendes al mirar el plato vacío. Ahora imagina la misma comida sin pantalla. No ocurre nada espectacular. Solo notas el calor que sube del plato, el sonido de los cubiertos, el sabor del primer bocado, la luz que entra por una ventana. Tal vez escuchas a alguien que está sentado contigo. El tiempo empleado puede ser prácticamente el mismo. La comida también. Lo que cambia es tu experiencia de esos minutos. En el primer caso pasaste por la comida. En el segundo estuviste en ella. Esa diferencia parece pequeña, hasta que recuerdas que una vida está formada precisamente por momentos así. No vivimos únicamente en los grandes viajes, en las celebraciones, en los ascensos o en las decisiones importantes. La mayor parte de la existencia está hecha de mañanas comunes, trayectos, conversaciones, duchas, comidas, tareas domésticas y pequeños descansos. Si tu atención nunca está en esos momentos, porque siempre se encuentra corriendo hacia lo siguiente, puedes pasar años esperando sentir que la vida realmente comenzó. Quizá por eso a veces dices que el tiempo pasa demasiado rápido. No siempre es porque los días sean cortos. Puede ser porque gran parte de ellos transcurrió sin una presencia suficiente para dejar una huella clara en tu memoria. La solución no consiste en observar cada segundo con una intensidad agotadora. Eso sería otra forma de presión. Se trata de recuperar deliberadamente algunos espacios. Hoy puedes elegir una sola actividad, no 10, solo una. Tal vez tu café de la mañana, quizá una ducha, una caminata breve, la cena o una conversación con alguien que te importa. Durante esos minutos, no intentes mejorar tu vida, aprender algo, responder a nadie ni aprovechar el tiempo para otra cosa. Haz únicamente eso. Si tomas café, toma café. Si caminas, camina. Si escuchas a alguien, intenta no preparar tu respuesta mientras esa persona todavía está hablando. Cuando tu atención se vaya, porque se irá, simplemente vuelve. No necesitas enfadarte contigo. Volver también forma parte del entrenamiento. Después observa qué cambia. Tal vez descubras que una conversación dura lo mismo, pero se siente más cercana. Una comida sencilla puede parecer más completa. Un paseo que antes era solo un trayecto, empieza a tener sonidos, temperatura y detalles que nunca habías notado. Con el tiempo comprenderás que proteger tu atención no es una cuestión de productividad, es una forma de proteger tu experiencia de estar vivo. Cada vez que decides dónde mirar, qué escuchar y a qué pensamiento regresar, estás decidiendo silenciosamente qué parte del mundo tendrá acceso a tu tiempo. Por eso tu atención es mucho más que una capacidad mental. Es una forma de entregar tu vida. Aquello a lo que vuelves una y otra vez termina ocupando tus días, y tus días, acumulados, terminan formando tu existencia. Quizá no necesitas añadir más horas, tal vez necesitas regresar a las horas que ya tienes. Sin embargo, estar presente resulta mucho más difícil cuando algo te irrita, te ofende o amenaza con romper tu calma. En esos momentos, unos pocos segundos pueden cambiar una conversación entera, y ahí comienza el siguiente aprendizaje. Comprender que responder inmediatamente no siempre es una señal de fuerza. Capítulo 3. No reaccionar de inmediato también es poder. Si cualquier persona puede hacerte perder el control con una sola frase, entonces, el control de tus emociones todavía no está completamente en tus manos. Basta un comentario fuera de lugar, una crítica inesperada, un mensaje escrito con un tono que no te gusta o una mirada que interpretas como desprecio para que algo dentro de ti se encienda. En ese instante aparece una urgencia muy conocida: responder. ¿Quieres aclarar, defenderte, corregir, demostrar que tienes razón o devolver el golpe antes de que el otro piense que puede tratarte de esa manera? Reaccionar rápido produce una sensación extraña de poder. Parece que estás tomando el control. Parece que callar unos segundos sería ceder terreno. Sin embargo, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Alguien crea un estímulo y tú reaccionas de inmediato. Esa persona toca un punto sensible y sin darse cuenta, o quizá
sabiendo perfectamente lo que hace, determina tu tono de voz, tus palabras y hasta el estado emocional que conservarás durante las siguientes horas. En ese momento no estás eligiendo, estás respondiendo desde el impulso, y existe una diferencia enorme entre actuar porque has decidido hacerlo y actuar porque alguien logró activarte. Tus emociones pueden aparecer con una velocidad extraordinaria. No necesitas pedir permiso para sentir enojo, miedo, vergüenza o frustración. Muchas veces el cuerpo reacciona antes de que hayas entendido por completo lo que está ocurriendo. El corazón se acelera, la mandíbula se tensa, la respiración cambia, y en tu mente aparece una respuesta que parece indispensable decir ahora mismo. Ese primer impulso no te convierte en una mala persona. Tampoco significa que seas débil. Es parte de la manera en que funcionamos. El problema empieza cuando confundes sentir una emoción con tener que obedecerla. Entre una cosa y la otra puede existir un espacio. A veces dura apenas unos segundos, pero esos segundos pueden evitar conversaciones que después lamentarás durante días. Piensa en algo cotidiano. Son las 10:47 de la noche. Estás cansado. Tu día no fue especialmente bueno y, justo cuando pensabas desconectarte, llega un mensaje. Son pocas líneas. Las lees una vez. Luego otra. Algo en el tono te incomoda. Tal vez te parece injusto. Tal vez sientes que alguien está cuestionando algo que hiciste o intentando responsabilizarte de una situación que no te corresponde. Empiezas a escribir una respuesta larga. Explicas cada detalle, señalas las contradicciones de la otra persona, recuerdas otras veces en las que hizo lo mismo y decides incluirlas también. Cuando terminas, relees el texto. Durante unos segundos sientes satisfacción. Has dicho todo lo que querías decir. El dedo queda sobre el botón de enviar, pero decides no hacerlo todavía. Dejas el teléfono sobre la mesa. Vas al baño, te lavas la cara y haces otra cosa durante unos minutos. La emoción no desaparece por completo, pero baja un poco. A la mañana siguiente vuelves a leer aquel mensaje. Descubres que varias frases que anoche parecían indispensables, ahora te parecen innecesarias. Algunas habrían herido, otras habrían abierto discusiones que ni siquiera estaban relacionadas con el problema original. Borras casi todo y respondes con 4 frases claras. La conversación termina 10 minutos después. Si hubieras enviado la primera versión, quizá la discusión habría durado 3 días. Nada mágico ocurrió durante la noche. El problema no se resolvió solo. Simplemente tuviste suficiente distancia para responder desde una parte de ti menos dominada por el impulso. Ese es el verdadero valor de la pausa. No elimina la emoción, te devuelve la posibilidad de decidir qué hacer con ella. A veces basta una respiración más lenta. En otras ocasiones necesitas levantarte de la silla, caminar, beber agua o esperar unas horas. Lo importante no es seguir una fórmula perfecta. Se trata de comprender que la primera respuesta que aparece en tu mente no siempre tiene que convertirse en la respuesta que entregas al mundo. Puede que alguien te haya faltado al respeto y necesites poner un límite. Hazlo. Tal vez una relación lleva demasiado tiempo cruzando líneas que ya no quieres permitir. Tendrás que hablar. Incluso habrá momentos en los que retirarte sea la opción más digna. No reaccionar inmediatamente no significa tolerar abusos, tragarte lo que sientes o convertirte en una persona incapaz de defenderse. Tampoco significa usar el silencio como castigo. La calma no consiste en aguantarlo todo. Consiste en recuperar suficiente claridad para decidir si vas a responder, cómo vas a hacerlo y qué resultado quieres conseguir. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la forma en que enfrentas los conflictos. Cuando reaccionas desde el impulso, el objetivo suele ser aliviar lo que sientes en ese instante. Quieres descargar la rabia, demostrar que no eres débil, hacer que la otra persona sienta algo parecido a lo que tú estás sintiendo. Después, cuando la intensidad disminuye, descubres que quizá has complicado el problema original. Por eso existe una pregunta especialmente útil cuando notas que estás a punto de reaccionar. ¿Quiero resolver esto o solo quiero descargar lo que estoy sintiendo? No siempre será fácil responder. Habrá ocasiones en las que una parte de ti quiera hacer ambas cosas. Pero plantearte la pregunta ya introduce algo importante. Conciencia. Te obliga a mirar tu emoción en lugar de convertirte completamente en ella.
Si lo que quieres es resolver, quizá necesites esperar antes de hablar. Si lo que necesitas es expresar una molestia, puedes hacerlo sin humillar. Cuando corresponde poner un límite, puedes ser firme sin convertir la firmeza en violencia. Y si descubres que la conversación no conduce a ningún lugar, también puedes retirarte sin sentir que has perdido. No todas las provocaciones merecen una respuesta. No todas las discusiones merecen una victoria. Hay momentos en los que proteger tu paz tiene más valor que demostrar tu punto. Esta idea puede resultar difícil si creciste creyendo que callar significa perder. Quizá aprendiste que quien habla más fuerte domina la situación, o que dejar una acusación sin responder equivale a admitirla. Sin embargo, la madurez emocional cambia esa lógica. Empiezas a comprender que no estás obligado a corregir cada opinión equivocada sobre ti. No tienes que responder cada comentario. Tampoco necesitas entregar una explicación completa a toda persona que cuestione una decisión que solo te corresponde tomar a ti. A veces tu necesidad de responder no nace de la justicia, nace de la necesidad de ser comprendido por todos, y esa necesidad puede convertirse en una cárcel. Cuanto más dependes de que los demás entiendan tus intenciones, más fácil resulta alterar tu equilibrio. La verdadera autonomía emocional empieza cuando eres capaz de escuchar algo desagradable sin permitir que ese instante decida automáticamente quién vas a ser durante los siguientes 5 minutos. Eso no significa volverte frío, significa convertir la pausa en un lugar desde el cual puedes elegir. La próxima vez que notes que algo te activa, no intentes convertirte inmediatamente en una persona perfectamente serena. Solo detente, respira una vez con intención. Si puedes, espera unos segundos más de lo habitual. Después pregúntate, ¿quiero solucionar esto o simplemente liberar mi enojo? A veces, la respuesta será hablar. Otras veces, será esperar. En determinados momentos, tendrás que poner un límite firme, y habrá ocasiones en las que la mejor respuesta sea no participar en absoluto. Lo importante es que la decisión nazca de ti, no del estímulo que alguien acaba de lanzar en tu dirección. El poder emocional no está en reaccionar más rápido. Muchas veces está en ser capaz de permanecer unos segundos sin hacer nada mientras dentro de ti todo pide actuar. Ese pequeño espacio puede parecer insignificante, pero ahí es donde recuperas el volante. Ahí dejas de ser una reacción automática y vuelves a convertirte en alguien que elige. La fortaleza no está en la velocidad con la que respondes. A veces está en esos pocos segundos en los que eres lo bastante fuerte como para todavía no hacer nada. Pero existen experiencias ante las que ninguna pausa de unos segundos puede devolvernos lo que teníamos. Hay cosas que, una vez perdidas, cambian la forma de nuestra vida, y aprender a no perdernos a nosotros mismos dentro de esa pérdida será el siguiente paso. Capítulo 4. Puedes perder algo sin perderte a ti mismo. Nadie atraviesa una vida entera sin perder algo. A veces pierdes a una persona. Otras veces termina una relación que imaginabas para siempre. Puede desaparecer un trabajo que te daba identidad, una etapa de juventud que creías interminable, una capacidad física que dabas por sentada, o un sueño alrededor del cual habías construido muchos años de tu vida. Incluso hay pérdidas que casi nadie ve. La versión de ti que existía antes de una decepción, antes de una enfermedad, antes de una despedida, antes de descubrir que algo no iba a suceder como esperabas. Por eso quizá una de las preguntas más difíciles no sea cómo evitar perder, porque eso es imposible, sino cómo atravesar una pérdida sin permitir que se lleve también todo lo demás que eres. Una pérdida puede cambiar tu vida profundamente, pero no tiene por qué convertirse en toda tu identidad. Cuando algo importante desaparece, es natural que duela. No necesitas apresurarte a sentirte bien. Tampoco tienes que escuchar a quien, con buena intención, te dice que ya deberías soltar, olvidar o seguir adelante. Hay dolores que necesitan tiempo, lágrimas, silencio y compañía. A veces incluso requieren ayuda profesional. El estoicismo, cuando se entiende bien, no consiste en negar lo que sientes. No te pide que mires una ausencia enorme y actúes como si nada hubiera ocurrido. La aceptación empieza en un lugar mucho más humano. Consiste en reconocer: esto pasó. No quería que pasara.
me duele. Y aún así, no puedo convertirlo en algo que nunca ocurrió. Esa diferencia importa. Aceptar no es aprobar. No significa decir que fue justo, que era necesario o que deberías agradecerlo. Solo significa dejar de gastar cada día parte de tu energía intentando discutir con un hecho que ya pertenece a la realidad, porque muchas veces existen dos dolores. El primero es la pérdida misma. El segundo aparece cuando tu mente insiste: esto no debería haber sucedido. Mi vida tenía que seguir siendo como antes. No puedo continuar si esto no vuelve. Nunca más podré ser quien era. El primer dolor quizá no pudiste elegirlo. El segundo puede crecer durante meses o años si conviertes la resistencia en una forma permanente de vivir. Imagina una habitación después de que alguien se ha ido. El vaso que usaba sigue en la alacena. Una chaqueta quizá permanece colgada. La silla continúa en el mismo lugar. Todo parece casi igual, y sin embargo, falta algo imposible de reemplazar. Ahí es donde el duelo suele volverse más real, no necesariamente en los grandes momentos, sino en los detalles pequeños. Preparas 2 tazas por costumbre, y recuerdas que ahora solo necesitas una. Escuchas una canción, y tu cuerpo reconoce una época antes que tu mente. Tomas el teléfono para contar algo, y por un instante, olvidas que ya no puedes hacerlo. Nada de eso necesita ser corregido rápidamente. Hay recuerdos que llegan porque amaste. Hay vacíos que duelen porque algo importó. El problema empieza cuando concluyes que seguir viviendo sería una traición a aquello que perdiste. Un día, quizás sin darte cuenta, vuelves a abrir la ventana por la mañana. Preparas café, respondes un mensaje, caminas unas calles, te ríes de algo y durante 2 segundos sientes culpa por haberte reído. Después, comprendes una verdad más amable. Continuar no significa olvidar. Volver a sentir alegría no borra lo que existió. Crear una nueva vida no destruye la anterior. Puedes llevar contigo lo que amaste sin convertir su ausencia en una prisión. También puede ocurrir que lo perdido no sea una persona, sino una relación que todavía existe físicamente, pero ya no puede darte la vida que imaginabas. Quizá pasaste años intentando salvar algo que te obligaba a reducirte. Tal vez amabas a alguien, pero para mantener esa relación tenías que callar tus necesidades, explicar continuamente tus límites o convertirte en una versión cada vez más pequeña de ti. En esos casos, aceptar una pérdida puede ser especialmente confuso, porque una parte de ti recuerda los momentos buenos y se pregunta si alejarte significa rendirte. No siempre. A veces dejar de insistir es la primera forma de volver a ti. También puedes perder una idea. La idea de cómo debía ser tu familia, la expectativa de cierta edad, el proyecto que imaginabas terminado, el futuro que te prometiste cuando tenías 20 años. Estas pérdidas no siempre reciben duelo porque nadie las ve, pero también necesitan ser reconocidas. No tienes que volver a convertirte en quien eras antes de que algo se rompiera. Tal vez esa persona ya no existe. Tal vez la tarea no sea regresar, sino aprender a convertirte en la siguiente versión de ti. Una versión que sabe algo que antes no sabía, que ha perdido, sí, pero también ha visto de qué está hecha. Cuando estés atravesando una pérdida, no te obligues a preguntarte, ¿cómo lo supero? Esa pregunta puede sonar como si el objetivo fuera dejar todo atrás cuanto antes. Prueba algo diferente. ¿Cómo puedo cuidar de mí mientras aprendo a vivir con una realidad distinta? Hoy, quizá tu único paso sea levantarte. Mañana puede ser comer mejor. Otro día será hablar con alguien. Más adelante quizá descubras una parte de tu vida que todavía quiere crecer. No necesitas tener prisa. Solo evita convertir el dolor en una sentencia sobre todo tu futuro. Puedes decirte, no tengo que volver a ser la persona que era antes. Solo necesito aprender a ser la persona que viene después. Y si mientras escuchas esto, has pensado en alguien que está intentando sostener una relación, una amistad o una situación que poco a poco lo ha hecho perderse a sí mismo, puedes compartirle este capítulo, no para decirle que debe irse, no para empujarlo a tomar una decisión, solo para recordarle que, incluso mientras intenta conservar algo importante, también existe una parte de sí mismo que merece ser conservada. Porque perder algo duele, pero perderte a ti dentro de esa pérdida puede doler durante mucho más tiempo. Y cuando empiezas a reconstruirte, aparece una sorpresa.
Después de años de intensidad, conflicto o incertidumbre, la calma puede sentirse extraña, incluso puede parecer aburrida. Por eso el siguiente paso será aprender a reconocer que la paz no es una vida vacía. A veces es la primera señal de que has dejado de vivir en estado de alerta. Capítulo 5. La paz no es una vida aburrida. Tal vez alguna vez hayas conseguido finalmente algo que deseabas durante meses y, pocos días después, comenzaste a sentirlo normal. Compraste aquello que creías que te haría feliz durante mucho tiempo. Recibiste una buena noticia, viajaste a un lugar que soñabas conocer o alcanzaste una meta que parecía enorme. Durante un rato sentiste emoción. Después, la vida volvió a su ritmo habitual. Esto puede resultar decepcionante hasta que entiendes algo importante. Los seres humanos tenemos una gran capacidad para acostumbrarnos incluso a aquello que alguna vez parecía extraordinario. Por eso existe un riesgo silencioso cuando confundes felicidad con intensidad. Si solo te sientes vivo cuando algo te emociona mucho, necesitarás buscar constantemente una emoción más grande. Un nuevo viaje, una nueva compra, otra meta, más atención, más reconocimiento, más drama, más novedad. Y así puedes terminar persiguiendo estímulos sin aprender nunca a habitar los días normales. Quizá lo que llamas aburrimiento no sea ausencia de vida. Tal vez sea una vida que, por fin, ha dejado de agotarte. Gran parte de la cultura que te rodea presenta la felicidad como una cima. Las imágenes memorables suelen ser celebraciones, paisajes extraordinarios, ascensos, romances intensos, fiestas, logros o momentos dignos de ser publicados. Es comprensible que termines creyendo que una buena vida debería sentirse así con frecuencia. Sin embargo, la existencia real ocurre sobre todo en otro lugar. Pasa mientras preparas el desayuno, trabajas, conduces, limpias, conversas, compras alimentos, descansas y repites pequeñas rutinas. Si solo consideras valioso lo extraordinario, condenas la mayor parte de tu vida a parecer insuficiente. La adaptación hedónica ayuda a explicar por qué los picos emocionales no suelen durar para siempre. Algo que hoy te entusiasma puede convertirse después en parte normal del paisaje. El problema no está en disfrutar esos momentos. Disfrútalos, celebra, viaja, enamórate, persigue proyectos que te ilusionen. Lo peligroso es exigir que la vida mantenga permanentemente esa intensidad. Ningún sistema emocional puede permanecer siempre en una cima, y cuando intentas hacerlo, lo que ayer parecía emocionante, mañana necesita ser aún más fuerte para producir el mismo efecto. Existe otra forma de bienestar mucho menos espectacular y precisamente por eso fácil de ignorar. Es la tranquilidad de no tener que demostrar nada, la seguridad de dormir sin esperar una discusión, el alivio de no revisar constantemente el teléfono para saber si alguien está molesto contigo, la posibilidad de decir lo que piensas, sin calcular cada palabra por miedo a la reacción de otra persona, la comodidad de estar en una habitación donde tu cuerpo no necesita mantenerse alerta. Eso rara vez parece una película, tampoco siempre provoca euforia, pero puede ser una forma mucho más profunda de felicidad. Imagina a una mujer que pasó varios años dentro de una relación llena de altibajos. Había días extraordinariamente buenos, promesas intensas, reconciliaciones que parecían demostrar que el amor podía con todo. Luego llegaban silencios, discusiones, amenazas de ruptura y noches enteras tratando de entender qué había ocurrido. Cada reconciliación producía un enorme alivio. Con el tiempo, ella empezó a confundir aquel alivio con amor. Después de terminar la relación, llega una noche a su nuevo apartamento. Todo está en silencio. Nadie pregunta dónde estuvo. No tiene que revisar el tono de ningún mensaje. No hay puertas que se cierran con fuerza. Se sienta en el sofá y, para su sorpresa, siente un vacío enorme. Piensa, tal vez extraño aquella relación. Pero pasan las semanas y empieza a descubrir algo distinto. No extrañaba necesariamente el amor. Su sistema se había acostumbrado a la tensión. La calma era tan desconocida que al principio parecía ausencia. Había vivido tanto tiempo esperando la siguiente subida o la siguiente caída que una línea estable le resultaba extraña. Quizá tú también has experimentado algo parecido sin darte cuenta. No tiene que ser una relación. Puede ocurrir después de un trabajo caótico, una etapa económica difícil
o años viviendo entre problemas familiares. Cuando el ruido disminuye, no siempre sabes qué hacer con el silencio. Entonces buscas otra preocupación. Revisas noticias, creas un conflicto mental, vuelves a alguien que te hacía daño, aceptas una responsabilidad que no necesitas, cualquier cosa con tal de sentir de nuevo la intensidad conocida. Esto no significa que desees sufrir. Significa que lo familiar puede sentirse más seguro que lo saludable, incluso cuando lo familiar te hacía daño. Aprender a vivir en paz requiere desarrollar una nueva tolerancia, tolerancia a lo ordinario, poder pasar una tarde sin que suceda nada extraordinario y no sentir que desperdiciaste el día. Disfrutar una conversación sin necesidad de que cambie tu vida. Sentarte en casa y reconocer que la ausencia de drama no es vacío, es espacio. Espacio para pensar, para descansar, para construir, para escucharte. Tampoco confundas esta idea con resignación. Una vida tranquila no tiene por qué ser pequeña. Puedes tener grandes ambiciones y seguir protegiendo tu paz. Puedes construir proyectos, amar con intensidad y perseguir metas importantes sin necesitar caos emocional para sentirte vivo. La diferencia está en dejar de utilizar el desorden como fuente de identidad. Cuando tu interior se acostumbra a la estabilidad, comienzas a valorar placeres que antes parecían demasiado pequeños. Una casa en silencio, una conversación honesta, una mañana sin prisa, una comida sencilla, la sensación de que nadie está a punto de quitarte el suelo bajo los pies. De vez en cuando deja de preguntarte, ¿qué hubo de emocionante hoy? Prueba otra pregunta. ¿Qué hubo hoy que me permitió sentirme seguro, presente y sin necesidad de estar en guardia? Quizá la respuesta no sirva para impresionar a nadie. Puede ser que dormiste bien, que hablaste con alguien sin fingir, que caminaste 20 minutos, que cenaste sin discutir, que tu cuerpo estuvo tranquilo. Esas cosas no siempre llaman la atención desde fuera, pero pueden estar reconstruyendo tu vida desde dentro. La paz no es lo que queda cuando termina la diversión. Para muchas personas, es el lugar donde la vida empieza a sentirse propia por primera vez. Sin embargo, esa paz seguirá siendo frágil mientras necesites que el mundo coopere constantemente con tus planes, porque tarde o temprano lloverá el día que querías sol. Alguien cambiará una decisión, un viaje se retrasará y algo dejará de funcionar en el peor momento. Entonces, aparecerá una pregunta inevitable. ¿Vas a gastar tu energía peleando con lo que ya ocurrió o aprenderás a trabajar con la realidad que tienes delante? Capítulo 6. No gastes tu fuerza discutiendo con la realidad. Llueve precisamente el día en que necesitabas sol. El tráfico se detiene cuando ya vas tarde. Una persona cancela una cita que llevaba semanas esperando. La computadora falla justo antes de entregar un trabajo. Ninguna de esas cosas necesita durar demasiado para arruinar tu estado de ánimo durante horas. El problema ocurre una vez en el mundo exterior, pero en tu mente puede repetirse 20 veces. ¿Por qué tenía que pasar hoy? Siempre me ocurre lo mismo. Todo está saliendo mal. A veces lo que más te agota no es lo que sucede, sino la cantidad de energía que dedicas a exigir que algo que ya sucedió debería haber sido distinto. Ahí existe una distinción profundamente útil. Una cosa es el problema, y otra es tu resistencia al problema. El tráfico quizá añade 20 minutos a tu recorrido. Tu enojo puede convertir esos 20 minutos en una mañana entera de tensión. Una persona puede cancelar un encuentro. Tu mente puede dedicar el resto del día a interpretar la cancelación como una falta de respeto, un rechazo o una prueba de que nunca puedes confiar en nadie. El hecho tiene un tamaño. La resistencia puede hacerlo mucho mayor. Una de las ideas más prácticas de la tradición estoica consiste precisamente en separar lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Parece sencillo cuando se dice rápido, pero vivirlo cambia profundamente la manera de usar tu energía. Hay cosas sobre las que tienes influencia. Tus decisiones, las palabras que eliges, el límite que colocas, el siguiente paso que das, la forma en que respondes y aquello que haces con la información disponible. Otras escapan de tu control, el clima, lo que ya pasó, la opinión de una persona, muchas reacciones ajenas, decisiones externas y una gran parte de los resultados finales. Sufres innecesariamente cuando intentas controlar el segundo grupo
utilizando herramientas que solo sirven para el primero. Puedes explicar tu postura, pero no controlar cómo será interpretada. Puedes prepararte bien para una entrevista, pero no decidir quién será contratado. Puedes cuidar una relación, pero no obligar al otro a quedarse. Puedes hacer todo correctamente y aún así recibir un resultado que no esperabas. Esto no significa que debas cruzarte de brazos. Aceptar la realidad no es resignarte ante todo. Si algo puede repararse, repáralo. Si tienes que reclamar, reclama. Cuando alguien cruza una línea, establece un límite. Si un entorno te hace daño y puedes salir de él, organiza tu salida. La aceptación útil nunca te pide pasividad. Te pide actuar desde lo que existe, en lugar de perder fuerza, intentando actuar desde la realidad que desearías tener. Imagina dos autos detenidos uno junto al otro en la misma avenida. Los dos conductores están atrapados en el mismo embotellamiento. Ninguno tiene una ruta alternativa. Uno aprieta el volante, toca el claxon, mira el reloj cada 30 segundos y maldice a todos los que tiene alrededor. Cada minuto confirma su idea de que el día está arruinado. El otro mira la hora, acepta que llegará tarde, envía un mensaje avisando y pone algo que quería escuchar. Ninguno consigue avanzar más rápido. La carretera sigue exactamente igual. Sin embargo, uno ha permitido que el tráfico entre también en su mente. El otro mantiene el problema donde pertenece, fuera, en la carretera. Esta diferencia no convierte a la segunda persona en superior. Quizá mañana será ella quien pierda la paciencia. La práctica no consiste en convertirte en alguien imperturbable. Consiste en reconocer, cada vez un poco antes, cuando estás intentando controlar algo que no responde a tu voluntad. Piensa cuánta energía puedes perder intentando modificar opiniones ajenas. Explicas una decisión una vez. La otra persona no está de acuerdo. Vuelves a explicarla con otras palabras. Después presentas ejemplos, antecedentes, motivos y detalles, esperando que finalmente vea el mundo desde tu perspectiva. Algunas veces esa conversación es necesaria. Otras, solo estás intentando comprar tranquilidad a cambio de obtener aprobación. Pero ninguna cantidad de argumentos garantiza que una persona te entienda como quieres. Llega un momento en que seguir insistiendo deja de ser comunicación y se convierte en una lucha contra una realidad incómoda. Esa persona piensa distinto. Lo mismo sucede con el pasado. Tal vez sigas imaginando la frase perfecta que deberías haber dicho años atrás. Quizá reconstruyes una decisión y te preguntas qué habría ocurrido si hubieras elegido otra cosa. Reflexionar puede enseñarte. Castigarte no modifica ningún hecho. El pasado es uno de los territorios donde la resistencia resulta más costosa porque ni siquiera existe ya un lugar físico sobre el cual actuar. Solo puedes decidir qué harás hoy con lo que aprendiste. Por eso, cuando aparezca una situación que no querías, prueba una práctica muy sencilla. Divide mentalmente el problema en dos frases. No controlo y todavía puedo. No controlo que esta persona me haya rechazado. Todavía puedo decidir qué hago con mi tiempo mañana. No controlo el retraso. Todavía puedo avisar y reorganizar lo que sigue. No controlo lo que dijeron sobre mí. Todavía puedo decidir si necesito responder o continuar con mi vida. No controlo que este plan haya terminado. Todavía puedo crear el siguiente. La segunda frase devuelve movimiento. No promete que todo saldrá bien. Solo te recuerda que incluso dentro de una circunstancia limitada, suele quedar una pequeña zona de libertad. Esa zona merece tu energía. Con el tiempo, quizá descubras que muchas situaciones no necesitan ser ganadas, necesitan ser atravesadas. La vida no siempre te permite elegir el escenario, pero casi siempre deja algún margen para elegir cómo vas a estar dentro de él. Esa es una forma silenciosa de poder. Y aún después de comprenderlo queda otra dificultad. Hay cosas que no llegan a tu mente por accidente. Tú mismo las invitas cada mañana. Noticias, conversaciones, comparaciones, discusiones, personas y contenidos entran por la puerta de tu atención. Por eso, aprender a proteger tu mundo interior también exige decidir qué merece tener acceso a él. Capítulo 7. No todo merece entrar en tu mente. Puedes pasar años intentando comprender tus pensamientos y aún así sabotear tu tranquilidad si todos los días alimentas tu mente con aquello que la mantiene en tensión. Lo que ves, escuchas y repites
no se queda siempre fuera de ti. Tu entorno puede modificar el tono emocional con el que atraviesas una jornada. Estar cerca de alguien que vive permanentemente en conflicto, consumir contenido diseñado para indignarte o empezar cada mañana comparando tu vida con la de cientos de desconocidos puede influir en tu estado mucho más de lo que imaginas. No porque seas débil, sino porque ningún ser humano vive completamente aislado de lo que recibe. Existe un fenómeno estudiado como contagio emocional. Los estados, expresiones y formas de interpretar las situaciones pueden transmitirse de unas personas a otras. No necesitas conocer la teoría para reconocer la experiencia. Entras en una habitación donde todos están tensos y tu cuerpo lo percibe. Pasas una hora con alguien que critica cada cosa y después notas que tú también empiezas a mirar el mundo desde ese filtro. Conversas con una persona tranquila y sin grandes discursos sientes que bajas el ritmo. El entorno no decide por completo quién eres, pero puede facilitar determinadas maneras de sentir y pensar. Por eso resulta importante observar no solo lo que haces con tu mente, sino también lo que introduces en ella. Hoy el entorno ya no termina en las personas físicamente cercanas. Puedes despertar solo en tu habitación y antes de poner un pie en el suelo, invitar a cientos de voces a entrar. Abres el teléfono. En pocos minutos descubres una guerra en otro continente, el nuevo automóvil de un conocido, el divorcio de una celebridad, una discusión política, un accidente, el éxito profesional de alguien más joven que tú y un anuncio que te recuerda algo que todavía no tienes. Nada ha ocurrido dentro de tu habitación. La luz quizá entra de la misma manera que ayer. Tu casa sigue en silencio. Sin embargo, tu sistema emocional ya ha recibido suficiente información como para sentir miedo, comparación, indignación y carencia antes incluso del desayuno. El problema no es estar informado. Tampoco necesitas desaparecer de Internet. La cuestión es si tú eliges el momento y la cantidad o si permites que cualquier algoritmo determine el estado con el que comienzas el día. Tu atención es una puerta. Si nunca decides cuándo abrirla y cuándo cerrarla, otros lo harán por ti. Lo mismo ocurre con las relaciones. Aquí conviene evitar una simplificación muy común en el mundo del desarrollo personal. Una persona que está triste no es una persona tóxica. Alguien que atraviesa una crisis y necesita hablar no se convierte automáticamente en una carga. Amar también implica acompañar momentos difíciles. La amistad no consiste en rodearte solo de gente alegre para preservar tu energía. Hay una diferencia enorme entre una persona que está sufriendo y una relación que de manera repetida ignora tus límites, utiliza tu culpa, crea conflictos constantes o exige que abandones tu estabilidad para sostener su caos. Aprender esa diferencia requiere madurez. Puedes escuchar sin absorberlo todo, ayudar sin convertirte en salvador, amar sin asumir como responsabilidad cada emoción del otro. La compasión y los límites no son enemigos. De hecho, muchas relaciones se vuelven más sanas cuando dejas de confundir amor con disponibilidad ilimitada. Tal vez haya alguien en tu vida cuya llamada siempre te deja agotado. Antes de concluir que debes desaparecer, observa qué ocurre realmente. Esa persona atraviesa un mal momento o lleva años utilizando cada conversación para descargar sobre ti lo que nunca quiere resolver. ¿Existe reciprocidad? Puedes decir que hoy no tienes energía para hablar sin recibir castigo emocional. ¿Tus límites son escuchados? Esas preguntas son más útiles que poner etiquetas rápidas. También conviene observar otro tipo de influencia: la comparación. Antes comparabas tu vida con un círculo relativamente pequeño. Hoy puedes compararla con miles de personas cuidadosamente seleccionadas por una pantalla. Ves cuerpos, casas, viajes, matrimonios, carreras y rutinas en sus mejores segundos. Luego comparas ese resumen editado con la parte desordenada de tu propia vida. No es una comparación justa, pero tu mente puede reaccionar como si lo fuera. De repente, aquello que ayer te parecía suficiente, hoy parece mediocre. No cambió tu realidad, cambió el contexto en el que la estás evaluando. Por eso, proteger tu mente no siempre requiere añadir más contenido positivo. A veces empieza reduciendo ruido. Durante 7 días, prueba algo sencillo. Protege los primeros 30 o 60 minutos de tu mañana. No hace falta convertirlos en una ceremonia perfecta. Solo evita que el mundo entero entre antes de que tú hayas podido escucharte.
Haz algo parecido antes de dormir. Elige una fuente que sabes que te altera sin aportar nada importante y aléjate de ella durante una semana. Puede ser una cuenta, un grupo, una conversación recurrente o el hábito de leer discusiones que ni siquiera tienen relación con tu vida. No te preguntes si ahora eres más positivo. Observa algo más concreto. ¿Duermes distinto? ¿Te comparas menos? ¿Tu mente está menos acelerada? ¿Aparece más espacio para tus propios pensamientos? Tal vez descubras que no estabas ansioso únicamente por lo que ocurría en tu vida, sino también por todo lo que permitías entrar en ella. La paz no siempre se construye añadiendo. Algunas veces se construye cerrando una puerta. No por miedo al mundo, sino por respeto a tu capacidad limitada de atención. No todo conflicto necesita tu opinión. No toda noticia requiere entrar en tu cuerpo. No toda persona tiene derecho a acceso ilimitado. No toda comparación merece 10 minutos de tu día. Cuanto más consciente eres de eso, más empiezas a recuperar una forma de silencio interior. Sin embargo, existe una voz que no puedes dejar de seguir, bloquear ni silenciar con un botón. Está contigo cuando despiertas y también cuando nadie más está cerca. Esa voz utiliza tus propias palabras, y la forma en que te habla puede convertir un error pequeño en una condena o un momento difícil en algo que todavía puedes atravesar. Esa voz será nuestro siguiente paso. Capítulo 8. La forma en que te hablas se convierte en el lugar donde vives. Dos personas reciben el mismo rechazo. Ambas querían algo que no consiguieron. La primera dice, soy un fracaso. La segunda piensa, esta vez no me eligieron. Desde fuera, el acontecimiento es prácticamente el mismo. Por dentro, las dos frases construyen mundos muy diferentes. La primera convierte un resultado en identidad. La segunda mantiene el hecho en su lugar. Algo ocurrió, duele, quizá exige reflexión, pero no define a toda la persona. Las palabras que utilizas contigo pueden transformar un momento difícil en una sentencia que arrastras durante años. Por eso el lenguaje interno importa. No porque repetir frases bonitas tenga el poder mágico de cambiar la realidad, sino porque la forma en que nombras una experiencia influye en cómo la interpretas y en lo que crees posible después. Presta atención a ciertas palabras que aparecen cuando estás cansado, frustrado o avergonzado. Siempre, nunca, todo, nadie. Soy así, no puedo. Cometes un error y piensas, siempre arruino todo. Una persona te rechaza y aparece. Nadie va a quererme. Tienes una semana difícil y concluyes. Nunca consigo mantener nada bien. Esas palabras convierten un problema localizado en algo permanente y total. Ya no estás hablando de una experiencia. Estás creando una identidad. Eso puede parecer solo una forma de hablar, pero con el tiempo afecta la manera en que actúas. Si crees, soy una persona incapaz de terminar nada, probablemente empezarás el siguiente proyecto con menos confianza. Si te repites, siempre elijo mal, cualquier decisión futura llegará acompañada por una sospecha contra ti mismo. Cuando dices, nadie me entiende, quizá dejes de intentar comunicarte con las personas que sí podrían hacerlo. Así, una frase nacida en un momento emocional puede convertirse en una profecía que tú mismo ayudas a cumplir. El objetivo no consiste en vigilar cada palabra con ansiedad, mucho menos en censurarte. Se trata de desarrollar precisión. Decir, estoy sintiendo ansiedad, no es igual que decir, soy una persona débil. La primera frase describe un estado. Puede cambiar, tiene una causa, una intensidad y un momento. La segunda transforma ese estado en una definición sobre quién eres. Algo parecido ocurre con la tristeza. Estoy triste hoy. Deja abierta la posibilidad de que mañana sea distinto. Mi vida es triste. Convierte una emoción en un paisaje completo. Poner nombre a lo que sientes puede ayudarte a crear un poco de distancia. No necesitas negar la emoción. Puedes decir, estoy enojado, siento vergüenza, tengo miedo, estoy decepcionado. Nombrar con precisión te permite relacionarte con el sentimiento sin convertirte completamente en él. Esta práctica es distinta de las afirmaciones positivas utilizadas para negar lo evidente. Si un proyecto fracasó, no necesitas mirarte al espejo y repetir que eres invencible. Si una relación terminó, no hace falta decir que es lo mejor que te ha pasado cuando todavía estás sufriendo.
La honestidad sigue siendo esencial, pero honestidad no significa crueldad. Puedes decir, este proyecto no funcionó y tengo que entender por qué. Eso es diferente de soy inútil. Puedes reconocer, esta persona no quiso continuar conmigo y me duele. No necesitas añadir, eso demuestra que nadie podrá quererme. Una frase describe lo que pasó. La otra utiliza lo ocurrido como arma contra ti. Imagina que llegas a casa después de un día en el que algo salió mal. Te miras al espejo mientras te lavas las manos. No hay nadie más en la habitación. Ningún jefe, pareja, familiar ni desconocido te está criticando. Sin embargo, dentro de ti empieza un interrogatorio. ¿Cómo pudiste hacerlo tan mal? Deberías haberlo sabido. Siempre eres igual. Por eso, nunca avanzas. Si otra persona te hablara exactamente de esa manera cada día, probablemente considerarías limitar su presencia en tu vida. Pero cuando la voz utiliza tu propio tono, puedes confundirla con disciplina. No todo lenguaje duro es disciplina. A veces es solo una forma antigua de maltrato que has aprendido a repetir contigo. Quizá creciste creyendo que solo mejoras si te castigas. Tal vez pensabas que ser amable contigo te volvería complaciente. Sin embargo, existe una diferencia entre responsabilidad y humillación. La responsabilidad dice, esto estuvo mal, voy a corregirlo. La humillación dice, yo estoy mal. La primera permite actuar. La segunda consume energía y reduce tu sentido de posibilidad. La próxima vez que notes una frase dura, no intentes eliminarla. Escríbela o repítela lentamente. Después pregúntate si es precisa. ¿Arruino todo? ¿Realmente todo? ¿Nunca termino nada? ¿Nunca? Nadie me respeta. Nadie. Muchas veces descubrirás que tu mente utiliza palabras absolutas porque la emoción también se siente absoluta. Reescribe la frase sin mentirte. Esto no salió como esperaba. He abandonado algunos proyectos y quiero entender qué ocurre. Esta persona no me trató con respeto. La nueva versión no necesariamente te hará sentir bien de inmediato, pero te devolverá algo más valioso, realidad. Y cuando recuperas la realidad, aparecen opciones. Una experiencia deja de ser una condena y vuelve a ser una situación sobre la que todavía puedes actuar. Haz este ejercicio durante un solo día. Busca una frase con la que te atacas con frecuencia. No intentes convertirla en un elogio, solo hazla más exacta. Quizá descubras que una gran parte de tu sufrimiento no estaba en la primera experiencia, sino en todo lo que añadías después mediante las palabras. No puedes controlar siempre lo que otros dirán sobre ti. Alguien puede juzgarte, malinterpretarte o hablar desde sus propias heridas, pero puedes aprender a no convertirte en la persona más cruel de tu propia habitación. Con el tiempo, tu lenguaje interior puede dejar de ser un tribunal y transformarse en un lugar desde el cual corriges, aprendes y sigues adelante. Sin embargo, hablarte con respeto no basta para reconstruir toda la confianza. En algún momento tendrás que demostrarte, mediante acciones, que tus propias palabras tienen peso. La confianza en ti no crece solo porque te repitas que puedes. También crece cuando empiezas a cumplir aquello que decides hacer. Capítulo 9. La confianza en ti se construye con promesas pequeñas. Marina tenía una lista distinta casi cada mes. Iba a levantarse temprano, hacer ejercicio 5 días a la semana, comer mejor, leer 30 páginas diarias, aprender una nueva habilidad, dormir antes de las 10, cambiar de trabajo y ahorrar una cantidad importante de dinero. El primer día comenzaba con entusiasmo. El segundo todavía parecía posible. Una semana después algunas cosas ya habían desaparecido. Al terminar el mes quedaban pocas. Entonces Marina no solo abandonaba el plan, también añadía una nueva conclusión sobre sí misma. No tengo disciplina. Al mes siguiente respondía haciendo algo todavía más ambicioso, una lista más larga, una rutina más estricta, un nuevo intento de convertirse rápidamente en otra persona. Cada ciclo terminaba de forma parecida y, sin darse cuenta, iba perdiendo algo más importante que cualquier hábito, la confianza en su propia palabra. Hasta que decidió probar lo contrario, en lugar de prometer una transformación completa, eligió una sola cosa. Al día siguiente se levantaría a la hora que había decidido. Nada más. Cuando sonó la alarma, no sintió que estuviera cambiando su vida.
Solo se levantó. Sin embargo, aquella acción pequeña dejó una impresión diferente. Dije que lo haría y lo hice. Al día siguiente, repitió. No hubo una gran revelación, tampoco una transformación visible, pero comenzó a recuperar una relación consigo misma que había dañado durante años. La confianza en ti no se construye únicamente con las cosas que prometes, se construye con lo que haces después de prometerlas. Esto explica por qué los objetivos enormes pueden producir efectos opuestos cuando se convierten en un ciclo de entusiasmo y abandono. Una meta grande puede inspirarte. El problema aparece cuando la utilizas como sustituto de la práctica. Decir, a partir de mañana voy a cambiar por completo, produce una descarga inmediata de motivación. Durante unos minutos ya puedes imaginar a la persona que serás. Pero si continuamente te haces promesas que no cumples, aparece un mensaje silencioso. Lo que digo no tiene demasiado peso. Después, incluso cuando tomas una decisión sincera, una parte de ti duda. No porque seas incapaz, sino porque tiene un historial que le enseña a desconfiar. La autoeficacia, un concepto trabajado por el psicólogo Albert Bandura, se relaciona con la percepción de que puedes organizar y ejecutar las acciones necesarias para enfrentar determinadas tareas. Una de las formas más importantes de fortalecer esa percepción es vivir experiencias reales de dominio. Dicho de manera sencilla, hacer algo y comprobar que pudiste hacerlo. Por eso una acción pequeña puede tener más valor que una promesa enorme. No porque caminar 10 minutos vaya a transformar por sí solo tu salud. Su verdadero valor puede estar en que empiezas a convertirte en alguien que cumple lo que decide. Cada acción funciona como una pequeña evidencia. Si prometes leer 2 páginas y las lees, has añadido una. Si decides guardar el teléfono 15 minutos antes de dormir y lo haces, agregas otra. Una sola evidencia no cambia toda tu identidad. Pero muchas, acumuladas, empiezan a modificar la manera en que te ves. Es parecido a emitir votos por la persona en la que deseas convertirte. Un voto no decide una elección. Miles pueden hacerlo. Esta perspectiva también cambia la relación con los días imperfectos. Supongamos que llevas una semana caminando 10 minutos cada mañana y un día no lo haces. La vieja mentalidad diría, ya rompí la rutina, otra vez estoy fallando. Entonces abandonas por completo. Una visión más madura diría, hoy no lo hice, mañana vuelvo. La disciplina no consiste en no desviarse nunca. También incluye la capacidad de regresar sin convertir un error en una excusa para desaparecer. Eso es especialmente importante porque existen días en los que descansar es la decisión correcta. Tu cuerpo puede enfermarse, tu familia puede necesitarte. Un problema inesperado puede cambiar el plan. Adaptarte no significa traicionarte. Cada disciplina no es castigarte hasta cumplir un calendario. Es aprender a distinguir entre una necesidad real y una excusa que aparece cada vez que algo incomoda. Esa distinción requiere honestidad, no dureza. También conviene observar el tamaño de tus promesas. Si llevas meses sin hacer ejercicio, quizá comprometerte a entrenar 2 horas diarias no sea valentía. Puede ser una manera sofisticada de preparar otro fracaso. Empieza tan pequeño que tu mente casi no pueda negociar. 10 minutos de caminata, 2 páginas de lectura, un vaso de agua al despertar, 15 minutos sin teléfono antes de dormir, 1 minuto de pausa antes de responder cuando estás enojado. Parece poco porque lo es. Precisamente por eso puedes repetirlo. Y lo que transforma una relación contigo rara vez es una acción espectacular realizada una vez. Es algo suficientemente sencillo para sobrevivir a los días normales. No conviertas esta práctica en otro campo de perfeccionismo. Si fallas, no uses el fallo para confirmar una identidad negativa. Mira qué ocurrió. ¿La meta era demasiado grande? ¿El horario no funciona? ¿Necesitas preparar el entorno? ¿Dependías demasiado de la motivación? Ajusta. La confianza también crece cuando compruebas que sabes corregir el rumbo. Piensa en una persona confiable en tu vida. Probablemente no la consideras confiable, porque nunca cometa errores. Confías porque, cuando dice algo, suele intentar cumplirlo. Y cuando no puede, lo reconoce y reorganiza. Puedes construir contigo una relación parecida. Esta noche, elige una sola promesa para mañana. No la más impresionante. Elige la que realmente puedas cumplir. Hazla específica, pequeña, visible.
Después, cúmplela aunque nadie la vea. Ese es el punto. No necesitas publicarla. Nadie tiene que felicitarte. La recompensa más importante será la frase que empieza a formarse dentro de ti. Puedo depender un poco más de mí. Un buen día no te convierte en una persona fuerte, pero cada día en el que conservas una pequeña promesa, añade estructura a alguien que, con el tiempo, puede convertirse en su propio punto de apoyo. Y cuando empiezas a confiar en ti, aparece una pregunta inevitable. Si ya no quieres seguir gastando tus días luchando contra cada pensamiento, cada opinión y cada impulso, ¿en qué quieres utilizar realmente el tiempo que tienes? Esa pregunta nos lleva al último capítulo. Capítulo 10. Hoy es el día que ayer dabas por seguro que tendrías. Abres el calendario de tu teléfono y siempre parece haber un mañana. Deslizas la pantalla y aparece la próxima semana. Después, el siguiente mes. Luego, otro año. La interfaz continúa como si el tiempo fuera una extensión infinita. Nuestra vida no funciona así. Cada uno tiene un número limitado de mañanas, aunque ninguno de nosotros sepa exactamente cuántas. Esa verdad puede sonar incómoda, pero no tiene por qué convertirse en una fuente de miedo. Bien mirada, puede convertirse en una forma de claridad. El peligro de un día normal es precisamente que parece repetible. Te despiertas, haces café, escuchas la voz de alguien, respondes algunos mensajes y piensas que mañana podrás hacer lo mismo. La familiaridad crea la ilusión de permanencia. Por eso postergas una llamada. Guardas un agradecimiento para otra ocasión. Retrasas una conversación importante. Te prometes que comenzarás cuando tengas más tiempo. El memento mori de la tradición estoica no pretende obsesionarte con la muerte. Su función más valiosa es recordarte que el presente tiene peso porque no es infinito. Cuando entiendes eso, muchas prioridades cambian sin necesidad de grandes discursos. Una discusión pequeña pierde importancia. Una conversación con alguien querido gana valor. Dejas de suponer que ciertas personas estarán siempre ahí. Empiezas a mirar de otra manera incluso los momentos aburridos. No porque de pronto todo sea maravilloso, sino porque sabes que no todo se repetirá indefinidamente. Aún así, existe una frase popular que puede ser llevada demasiado lejos. Vive cada día como si fuera el último. Si realmente hicieras eso de manera literal, quizá no trabajarías, no ahorrarías, no planificarías ni cuidarías consecuencias futuras. No necesitas vivir en una intensidad permanente. Es más útil pensar de otra forma. Vive hoy como un día con valor propio, no únicamente como una sala de espera para una vida que supuestamente comenzará más adelante. Mucha gente vive aplazándose. Cuando tenga más dinero descansaré. Cuando termine esta etapa llamaré a mis padres con más frecuencia. Cuando esté menos ocupado empezaré a cuidarme. Cuando encuentre a la persona correcta viajaré. Cuando pierda peso, usaré esa ropa. Cuando finalmente tenga confianza hablaré. El futuro se convierte en un depósito donde guardas todo aquello que todavía no te permites vivir. El problema es que, cuando ese futuro llega, suele traer nuevas responsabilidades. Así pasan años. No necesitas hacer todo hoy, solo tienes que dejar de tratar el presente como si fuera un borrador. La gratitud puede ayudarte a cambiar esa mirada. No se trata de negar lo difícil. Una jornada puede haber sido agotadora y aún contener algo valioso. Puedes estar preocupado por dinero y agradecer una conversación. Sentir tristeza y reconocer que tu cuerpo todavía te sostuvo durante el día. Estar atravesando una pérdida y notar una persona que permaneció cerca. Las dos realidades pueden coexistir. Agradecer no borra el problema. Amplía el campo de visión para que el problema no ocupe absolutamente todo. Imagina una cena común. 3 personas se sientan a la mesa. Hay conversaciones pequeñas. Alguien se queja del trabajo. Otro pide que le pasen el pan. Después se levantan y quedan 3 tazas sobre la mesa. Nada parece memorable. Sin embargo, sabes que la vida cambia. Un día puede haber solo 2 tazas. No sabes cuál desaparecerá primero. No necesitas convertir esa imagen en tragedia. Solo permite que te recuerde algo. Los momentos ordinarios también son irrepetibles. Quizá alguna conversación que hoy te parece rutinaria será un recuerdo profundamente querido dentro de muchos años. La gratitud consiste, en parte, en aprender a reconocer valor antes de perderlo. Esta noche, antes de dormir,
Piensa en 3 cosas pequeñas. No busques acontecimientos extraordinarios. Puede ser una comida caliente, el sonido de la voz de alguien, la capacidad de caminar, 5 minutos de silencio, una cama limpia, una conversación que te hizo sentir comprendido. Hazlo sin obligación de sentir una emoción enorme. Solo observa. Después, elige una cosa que has estado posponiendo y que de verdad importa. Tal vez debas llamar a alguien, pedir perdón, dar las gracias, descansar, comenzar un proyecto, terminar una situación que sabes que ya terminó por dentro. No intentes resolver toda tu vida en una noche. Haz un movimiento, porque el tiempo no solo se pierde cuando no haces nada, también puede perderse mientras haces muchas cosas que no son importantes para ti. Conocer la finitud no debería apresurarte, debería ayudarte a elegir. Habrá días en los que no logres nada notable. Está bien, algunos de los mejores días de una vida pueden parecer completamente comunes desde fuera. Una comida sin prisa, una caminata, la risa de alguien, dormir sin miedo, estar en casa. Quizá cuando mires atrás, descubras que esos eran precisamente los momentos que tanto buscabas mientras perseguías algo más grande. No necesitas una vida perfecta para empezar a vivir, solo necesitas dejar de tratar el día de hoy como el borrador de un día futuro que imaginas más digno de tu presencia. Y después de recorrer este camino queda una última reflexión, no una teoría, no otra técnica, solo una experiencia personal sobre lo que ocurre cuando dejas de esperar que el mundo se ordene completamente antes de permitirte estar en paz. Conclusión. Lo que yo aprendí cuando dejé de esperar que todo se resolviera. Durante mucho tiempo creí que la paz era una recompensa. Pensaba que llegaría cuando el trabajo estuviera estable, cuando ciertas personas cambiaran, cuando tuviera menos preocupaciones y cuando todas las decisiones importantes estuvieran finalmente resueltas. Siempre faltaba algo. Recuerdo una noche especialmente sencilla. Estaba sentado con una taza que ya se había enfriado y miraba el teléfono esperando un mensaje. Había pasado gran parte del día haciendo lo mismo. Entonces comprendí algo incómodo. Mi estado interior había dependido durante horas de una persona que ni siquiera estaba en aquella habitación. Nadie me había quitado mi poder. Yo lo había entregado. Antes también creía que ser fuerte significaba no sentir demasiado, no estar triste, no necesitar, no decepcionarme. Ahora pienso casi lo contrario. Para mí, la fuerza consiste en poder sentir mucho sin abandonarme en medio de lo que siento. Sigo teniendo días de incertidumbre. Hay personas que me decepcionan. Algunos planes todavía fracasan. La diferencia es que ya no considero cada acontecimiento una orden que me obliga a perderme dentro de él. También cambié mi idea de felicidad. Ya no pienso únicamente en conseguir más. Muchas veces consiste en necesitar menos aprobación, reaccionar menos, explicar menos, perseguir menos y proteger mejor esos momentos tranquilos que antes habría llamado aburridos. Mi vida no tuvo que transformarse por completo. Cambió mi relación con ella. Si años atrás alguien me hubiera preguntado si es posible vivir en paz cuando no controlas todo, probablemente habría respondido que no. Hoy diría algo diferente. No porque haya aprendido a controlar la vida, sino porque entendí que nunca necesité hacerlo. Lo que necesitaba era aprender a no abandonarme cada vez que la vida cambiaba. Tal vez la felicidad no sea el día en que todo finalmente esté bajo control. Tal vez sea el día en que descubres que todavía puedes estar en paz, incluso cuando no lo está. Si has llegado conmigo hasta aquí, puedes dejar una frase en los comentarios. ¿A qué quieres dejar de entregarle el control de tu vida desde hoy? Quizás sea una opinión, una relación, un miedo o una expectativa. Y si en algún momento de este recorrido pensaste en alguien, puedes compartirle este audiolibro. Tal vez también necesite escuchar alguna de estas palabras. Si quieres que sigamos teniendo conversaciones como esta, puedes seguir el canal. Nos encontraremos de nuevo en otro día normal, porque quizás sean precisamente esos días normales los que forman casi toda la vida que estamos aprendiendo a amar.